Queridos amigos, hermanos, es un gozo poder estar con ustedes por este medio. Bienvenidos al programa Facebook Latinoamérica. Hoy tenemos un invitado extra especial. Tenemos al querido hermano pastor reverendo Mario Vega. Como ustedes saben, es el pastor general de la iglesia LIM, pero para nosotros como enlace lo conocemos como un gran amigo, un gran colega. Nos ha acompañado en devocionales, nos ha acompañado en retiros y siempre es un gozo poder tenerle al hermano Mario con nosotros. Como ustedes saben, en los últimos meses hemos estado tratando de proveerles herramientas a los pastores, a los líderes de iglesia, para poder atender a las necesidades emocionales y espirituales, no solo de sus congregaciones, pero también de sus comunidades. Si se recuerdan, empezamos viendo lo que era la importancia del sentido de pertenencia. Después, las últimas semanas hemos visto la área emocional, cómo identificarla, cómo tratarla. Y hoy pues queremos entrar a hablar un poco sobre el área espiritual. Y para eso tenemos pues a nuestro querido hermano Mario en vivo con nosotros. Hermano Mario, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. Sé que eres una persona sumamente ocupada, pero te agradezco una vez más por aceptar la invitación y también te agradezco pues todo tu amor, tu cariño, tu apoyo a través de los años con el ACE. Con ustedes, no sé si hermano Mario, perdimos la pantalla aquí, no sé si él está listo. Creo que por lo menos el audio tenemos, ¿verdad? Hoy Sí, sí. Entonces, con ustedes, hermano Mario, muchas gracias de nuevo, hermano Mario, bendiciones. gracias, hermano Ronaldo, y siempre es un privilegio y un gusto poder saludar a todos los hermanos que están involucrados y trabajando con Enlace. Precisamente en estos días, hoy creo, o mañana creo, comenzaba lo que era el retiro en Cupinco, y pues por las condiciones que actualmente se viven, lo estamos haciendo a través de este medio. Yo quiero desarrollar el tema que me han pedido y que es acerca de cómo ayudar o por qué ayudar a las personas que viven en vulnerabilidad. Y para eso quiero partir de un pasaje de la Escritura, que es el que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 13, y son los versículos 6 al 9, que dicen de la siguiente manera. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si quiere fruto, bien. Y si no, la cortará. Esta es la parábola que el Señor Jesús contó y creo que todos aquellos que son lectores de la Biblia la conocen, les resulta familiar. Es acerca de un hombre que tenía una viña y dentro de la viña por alguna razón había una higuera. Y resulta que esta higuera ya tenía 3 años y todos los años este hombre venía para buscar fruto, para buscar los higos, y resulta que la higuera continuaba sin dar su fruto. Entonces le dijo al encargado de cuidar el viñedo que mejor la cortara porque de todas maneras estaba inutilizando la tierra y no daba fruto. Pero entonces aquel hombre le responde y le dice que le dé oportunidad todavía un año más, que él va a cavar alrededor de la higuera, que la va a abonar, y él espera que un año después finalmente habrá fruto, que es lo que el dueño de la viña esperaba, y que si no era así, entonces sería cortada. Esta parábola ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos piensan que el dueño de la viña representa al hombre, en tanto que el viñador es el Señor Jesús.
Entonces es el ser humano, el hombre, el que le está pidiendo que corte la higuera, en tanto que Jesús pide una nueva oportunidad. Otra interpretación es la de aquellos que piensan que el hombre dueño de la viña es el padre, en tanto que el viñador es el hijo. Entonces vendría a ser como un diálogo entre el padre y el hijo, en donde el padre le está diciendo que ya llegó el tiempo y que por no dar fruto, la higuera tiene que ser cortada. Pero el hijo intercede y le dice que no, que le dé todavía un poco de más tiempo. Otra interpretación que se ha hecho es que el hombre de la viña representa la ley, en tanto que el viñador representa a la gracia. Entonces la ley de Moisés es la que está pidiendo juicio sobre aquellos que no dan fruto, en tanto que la gracia pide una nueva oportunidad. Y siguiendo la línea de esta última interpretación, hay todavía otra más, y es que el hombre dueño de la viña representa a Moisés, en tanto que el viñador al Señor Jesús. Siempre en el mismo sentido de que Moisés pide juicio sobre aquel que no da fruto, y el Señor Jesús por su parte está suplicando que haya una nueva oportunidad. Pero cualquiera de estas cuatro interpretaciones que he mencionado tienen un elemento común, y es de que ya sea que se trate del Señor Jesús, que se trate del Hijo, que se trate de la gracia, siempre hay un elemento que es el mismo y es la enseñanza de la parábola. Es el tema de la misericordia. Entonces, vemos cómo lo que se enfatiza en la parábola es el hecho de tener compasión y tener misericordia, una misericordia que se traduce en otorgar una nueva oportunidad, un plazo nuevo para que la higuera finalmente pueda dar fruto. Desde este punto de vista, digo, no importa cuál de las interpretaciones uno quiera tomar, o incluso pudieran haber otras más, ahí depende pues de la capacidad y la creatividad de cada persona, pero el elemento esencial siempre será el tema de la misericordia. Entonces tenemos por un lado que hay un hombre que es el dueño de la viña, y obviamente él tiene la viña para trabajarla. Lo que él quiere es obtener fruto para poder comercializarlo y entonces tener su ganancia, su rentabilidad. De tal manera que él tiene una visión utilitaria de la propiedad y de las siembras que él tiene ahí. Su giro principal era el vinícola, era la uva, porque dice que era un viñedo, pero como dije al principio, por alguna razón había una higuera plantada en el terreno. Probablemente el dueño la dejó porque pensó en eso, de que también él podía obtener rentabilidad de los higos que la higuera produjera, cosa pues que no había sido así. Entonces, vemos que la visión del propietario de la viña era de rentabilidad. Él lo que quería era tener resultados, poder recoger una cosecha, venderla y entonces recibir su ganancia para cubrir los gastos, pagarle al mismo viñador y poder también él subsistir con su familia. Ese es un criterio que es válido, por ejemplo, en empresas, en negocios, porque nadie va a montar un negocio sabiendo que va a perder o sabiendo que no va a producir la rentabilidad suficiente como para poder mantener el negocio en sí mismo y poder pagar las obligaciones, los empleados, los impuestos y todo lo que eso implica. Entonces, es una manera de ver las cosas, verlo desde el punto de vista de la rentabilidad. Y aunado a esto va el otro elemento, y es que en el relato se descubre que el dueño de la viña tenía prisa para que las cosas se pudieran hacer. Es decir, él quería fruto, pero lo quería ya, lo quería pronto. Por eso es que este era ya el tercer año que él llegaba para buscar fruto en la higuera y por tercera vez no lo encontró. Y como comúnmente se dice, pues la tercera
es la vencida. Entonces, este era ya el tercer año y la higuera no daba fruto. Pero entonces, otra vez, pensando en términos de rentabilidad, el hombre pensó, bueno, yo he dejado esta higuera en medio de mi viñedo, ocupa tierra, ocupa espacio, ocupa nutrientes y no me da fruto. Y para él 3 años era ya suficiente tiempo, suficiente oportunidad y por lo tanto había que cortarla porque es la pregunta que él le hizo al viñador. Le dijo, ¿por qué inutiliza la tierra? Él sabía que ese terreno que la higuera ocupaba, si él la cortaba y sacaba la raíz y limpiaba, era un área que él podía ocupar para sembrar más uva y de esa manera tener mayor rentabilidad, pero permitir que la higuera estuviera allí era desaprovechar los recursos que los tenía limitados. Vemos entonces de que hay una prisa de parte de él de obtener resultados. Esta lógica empresarial muchas veces inunda y se transmite a todos los aspectos de las actividades humanas, de tal manera que comenzamos a juzgar a las demás personas desde este punto de vista, de la utilidad y del tiempo que va a tomar que puedan comenzar a dar frutos. Y esto, digo, se aplica en todas las áreas. Por ejemplo, la educación. Se llega a formar el concepto que los buenos estudiantes son aquellos que rinden para las materias que en nuestro sistema educativo se imparten. Entonces, un niño es buen estudiante en la medida en que obtiene buenas notas, asimila los conocimientos de las materias que se imparte en nuestro país y da buenos resultados. Entonces, el niño está siendo valorado sobre la base del resultado y no como persona que es. Y si el niño no tiene la capacidad de responder conforme a las expectativas de ese sistema educativo en particular, entonces se le desecha y a lo mejor ni el mismo maestro o maestra invertirá en él el tiempo o el esfuerzo que significa acompañarlo en un proceso de aprendizaje. Y yo estoy haciendo énfasis en las materias que se enseñan en nuestro país porque en nuestro país pues la oferta es bastante limitada. Nosotros no tenemos, por ejemplo, clases de arte o clases de música. No tenemos aprendizaje, por ejemplo, de ajedrez o de otros elementos educativos que sí se practican en otros países o aprender una segunda lengua. Entonces puede ser que un niño o una niña no tenga la vocación o la especificidad de poderse desempeñar bien en matemáticas, sociales, lenguaje, o ciencias naturales, pero probablemente sí traiga un gran talento para ser un músico o para ser un pintor o para poder eh, actuar y hacerlo pues en escenas teatrales, pero como son áreas que nuestro sistema educativo no contempla, no las toca, entonces el talento de estos niños y niñas se desperdicia. Entonces se les juzga otra vez desde el punto de vista utilitario y en relación a lo que el sistema educativo nuestro demanda. Ahora, así como esto se da en el campo educativo, se puede dar en el campo laboral y si en el campo laboral es una empresa y sobre todo pues es una empresa privada, siempre hay demanda contra resultados. A veces en las mismas ofertas de empleo dice que se pide como una cualidad de la persona estar acostumbrada a trabajar bajo presión, pero esa presión es dada por la búsqueda de los resultados, porque el empleador eso es lo que anda buscando, no le interesa ser un generador de empleo, sino que lo que quiere es obtener el máximo provecho de las personas a quienes les va a pagar un salario. Entonces, esa es la lógica. Y el problema es cuando los seres humanos comienzan a ser valorados únicamente desde ese punto de vista
de el resultado inmediato que puedan dar. Ahora, la parábola continúa cuando aparece ya el personaje del viñador, el cual intercede delante del dueño de la viña para pedirle que no corte. En realidad era él quien tenía que cortarle, pero es su amo quien le está dando la orden de cortar la viña. Entonces viene el viñador y le dice que no hay por qué cortarle y le pide una nueva oportunidad, un año más de plazo para que la higuera pueda dar su fruto. El primer elemento que surge cuando uno lee la intercesión que el viñador hace es el tema de la compasión. Y se trataba únicamente de una higuera, es una planta, pero las personas que cuidan su jardín pueden testificar muy bien esto, y es de que le llegan a cobrar cariño hacia una planta, hacia una flor. A veces pudiera ser plantas que no producen ni frutos ni flores, pero solamente su hoja es decorativa. Entonces las personas le desarrollan cierto cariño. Y cuando por alguna razón la planta comienza a marchitarse, cualquier otra persona diría, bueno, se secó, hay que quitarla, hay que limpiar. Pero aquel que ha estado trabajando en ese jardín dice, no, yo voy a tratar de rescatarla, y aunque parece que la planta ya está marchita, hace todo lo que tiene a mano con el propósito de rescatar a esta planta. A veces lo logran, a veces no. Pero ¿por qué el jardinero hace eso? Lo hace porque tiene un apego emocional con la planta. Esto exactamente es lo que ocurrió con el viñador, y es que le había tomado cariño a la higuera, y ahora el dueño le está dando la orden que la corte. Entonces, él podía hacerlo en obediencia, porque al fin y al cabo era su trabajo, era su responsabilidad, pero le hubiera dolido mucho cortar aquella higuera que él veía tan bonita, que la veía tan prometedora, pero que no daba fruto. Este primer elemento nos enseña un asunto fundamental, y es que en el tema de ayudar a las personas vulnerables, un elemento básico es el tema del amor, porque las cosas uno las puede hacer simplemente como una tarea, como una responsabilidad laboral, o porque es algo que los demás hacen, yo también debo hacer. Y uno puede hacerlo bajo esos conceptos sin que el corazón esté de por medio, sin que haya lo que realmente debería motivar esa solidaridad hacia los demás, que es el amor, la compasión. Si hay seres humanos como los jardineros o como el viñador de la parábola, capaces de desarrollar afecto hacia una planta, cuanto más no deberíamos nosotros tenerlo hacia las personas, hacia los seres humanos. Y aquí es donde está la diferencia entre lo que es el utilitarismo del cual hablábamos anteriormente, y lo que es el considerar y ver a las personas como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, que por lo tanto deben ser vistos no como parte del reino animal o vegetal, sino que como criaturas únicas a quienes Dios quiso soplar en ellos su aliento de vida. La compasión y la misericordia es entonces importante, y es más importante que saber qué hacer, y más importante que tener recursos para ayudar a las personas. O sea, no digo que eso no sea necesario, obviamente tienen su lugar, son herramientas fundamentales, pero digo que más importante que eso es tener el amor, tener la compasión, porque el amor siempre se abre camino, y si no se sabe la senda o la metodología a seguir, el amor la descubrirá y la indicará. De igual manera, si no hay recursos, pero hay amor, el amor es capaz de hacer milagros y de hacer cosas más allá
de lo que las posibilidades humanas pueden dar. Entonces, no olvidemos la centralidad del amor, que es base fundamental para ayudar a las personas vulnerables. En segundo lugar, y es evidente, y este es el mensaje principal que la parábola da a conocer, es que el viñador lo que está pidiendo es solamente una oportunidad para la viña. Es decir, el viñador no tiene argumentos para negar, por ejemplo, que la higuera no da frutos. O sea, eso era un hecho. Y que era ya tercer año que llevaba sin dar fruto. Eso él no lo podía negar. Pero él no está argumentando. Lo contrario, él dice, es cierto, es una higuera infructuosa, es una higuera que no ha podido dar resultados, ya son 3 años, ocupa espacio, inutiliza la tierra, o sea, todo eso él lo reconocía, pero lo único que está pidiendo al dueño, al propietario, es que le dé una oportunidad. Y él dice, esta oportunidad yo la voy a aprovechar para cavar alrededor. Eso pues con el objeto de aflojar la tierra, como dice el jardinero, el agricultor, para que pueda oxigenarse. Piensa en abonarla y entonces esperar un año más para que la higuera pueda dar su fruto. Entonces, él lo que está pidiendo es solamente una oportunidad y muchas veces, casi siempre, lo que las personas que viven en vulnerabilidad necesitan no es nada más que una oportunidad. A veces en ese pensamiento utilitario del cual hablaba al principio, nosotros o las personas pueden llegar a desechar a los demás considerándoles como inútiles, que nunca van a salir de lo mismo, pero solamente son personas que lo que les ocurre es que en la vida no han tenido las oportunidades que otros tuvieron. No se trata de que haya personas que son unas más inteligentes que otras. No es que haya personas que pueden acatar la norma y la ley más que otras. O sea, todos los seres humanos somos iguales. Lo que diferencia son las oportunidades que hemos tenido. A veces cuando decimos es que las personas vulnerables son ignorantes, o sea, eso se dice fácilmente, pero lo que ocurre no es que sean faltos de inteligencia o de capacidad de comprender las cosas. Lo que sucede es que no han tenido las oportunidades que nosotros sí tuvimos y que nos dio la ocasión de poder desarrollar eh, pensamiento con capacidad de análisis, con pensamiento de capacidad de razonar y comprender procesos, comprender razones. Entonces, las personas lo único que necesitan es una oportunidad. Eso es lo que marca la diferencia. Y cuando se ayuda a personas, familias que están en vulnerabilidad, uno no está buscando resolver todos los problemas que estas personas o familias se enfrentan, lo cual requerirá quizás mucho tiempo, mucho esfuerzo y recursos que lo más probable es que no los vamos a tener en la cantidad que se necesita. Pero en realidad no, ellos no están esperando que se haga todo y también nosotros no debemos pensar de que debemos resolver de todo, sino que lo único que necesitan es que se les coloque una oportunidad en sus manos, que los niños, las niñas, por ejemplo, puedan tener oportunidades que sus padres no tuvieron. Hace un par de años se publicó un estudio que fue realizado por una organización cristiana en El Salvador que trabaja con niñez. Era un estudio sobre el tema de la niñez migrante, un estudio sobre el tema de los migrantes, pero enfocado en los niños. Y el estudio mostró un elemento interesante y es que a mayor escolaridad un niño o niña tenga, menos migrará. Es decir, que los niños y niñas que más salen del país buscando otras oportunidades son los que menos escolaridad tienen. De manera que si un niño o niña recibe 1, 2
o 3 años más de escolaridad, eso le da mayor arraigo para no tener que aventurarse en un viaje sin derechos como es la migración y en este caso pues de menores de edad. Esto es interesante porque entonces significa que cuando uno se pregunta por qué los niños que tienen 2 o 3 años más de escolaridad tienden a permanecer más en su país y en su lugar de residencia que los que no la tienen, que sí salen y migran en mayor número y exponiéndose a todos los riesgos que eso significa. Ahí tenemos el tema de la oportunidad del cual estoy hablando. Y es que ese elemento que parece sencillo, porque estas familias que migran, nosotros sabemos que migran porque quieren reunificarse con sus familias, porque quieren buscar mejores oportunidades económicas o porque están huyendo de la violencia. Esos son los 3 elementos que provoca la migración, sobre todo en la niñez. Y claro, uno se puede sentir impotente y limitado de resolver esas cosas, porque cómo se resuelve, por ejemplo, el tema de la pobreza, o cómo se resuelve el tema de la seguridad, o cómo se resuelve el tema de la reunificación familiar, que el mismo tema de la migración lo provoca y que es una cuestión gigantesca en nuestro país. Entonces, a lo mejor no vamos a poder resolver eso, no lo va a poder resolver 1 o 2 gobiernos, sino que se trata de procesos que toman décadas para ser solucionados, pero estos niños de hoy solamente necesitan una oportunidad y una oportunidad relativamente pequeña que consiste en que ellos puedan permanecer en la escuela, continuar. Y eso de continuar es la oportunidad que va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte o ser lisiado para toda la vida o caer en mafia, en manos de mafias o en explotación sexual infantil o ser abusado sexualmente en el camino. Todos esos riesgos son a los que la niñez migrante se expone. Y repito, con solo una oportunidad que nosotros les procuremos, ese panorama puede cambiar bastante. Otro elemento que encontramos en la parábola es que no se trataba solamente de lograr para la higuera un nuevo plazo, un año más, porque a lo mejor un año más no iba a ser la diferencia a los 3 años que ya habían transcurrido. Pero en el plan del viñador no estaba solamente obtener más tiempo para la higuera, sino que él quería aprovechar ese tiempo para hacer algo por la higuera, que era cavar alrededor y también abonarla. Él sabía que el abono era un nutriente que le iba a dar fuerza a la higuera y que esto podía hacer que floreciera y diera el fruto, que era lo que el propietario quería, el resultado. Entonces, de igual manera, las personas que viven en vulnerabilidad, muchas veces lo único que necesitan es un poco de abono. ¿Y cuál es el abono que las familias vulnerables necesitan? O sea, ¿cómo podemos abonar esas familias? Eh, Cada situación es diversa. Cada condición de vulnerabilidad tiene sus propios peligros, que son los que generan esa vulnerabilidad. Entonces, cuando uno examina los peligros, eso nos da la pista de cuál es el abono, cuál es esa ayuda que las personas necesitan, porque solamente el tiempo no va a resolver su condición de necesidad. Parte nuestra, una aportación que debemos dar y que va a marcar la diferencia. Algunas veces este abono se encuentra en la misma comunidad, porque las comunidades a veces tienen recursos y los tienen en medio de ellos, pero no los utilizan porque los desconocen, no saben la utilidad que ese recurso y que quizás lo tienen en abundancia y probablemente gratis, no ha llegado el elemento del conocimiento que les pueda revelar eh, el valor que eso tiene. Entonces,
ese abono en algunos casos puede ser el conocimiento. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la moringa, que es una planta que se da con mucha facilidad en nuestro país y que hay regiones en nuestro país donde la moringa es muy abundante. Pero lo que sucede es que las personas que viven en medio de lugares donde la moringa de manera natural crece, no saben el valor alimenticio que esta planta tiene. Y se sabe que la moringa es muy rica en vitaminas, en minerales, en nutrientes. Las semillas tienen un contenido en proteínas importante y lo más interesante es que la moringa puede ser preparada y cocinada de maneras muy diversas, muy creativas. Se puede mezclar con otro tipo de alimentos o se puede preparar por sí sola y hay muchas maneras de hacerlo. Pero como las familias no saben esto, algunos ni siquiera saben que la moringa es comestible, entonces viven en una situación probablemente de desnutrición, teniendo, como digo, muchas veces de manera gratuita. Y si no es gratuita, entonces ellos pueden colectar la semilla de moringa, plantarla y de esa manera tener una fuente de nutrición importante para sus familias y sobre todo para los niños. En este caso, lo que ellos necesitan es solamente información, solamente que se les diga las virtudes que la moringa tiene, las maneras en que puede prepararse. Y ese será el pequeño abono que se le estará dando y que con el tiempo dará el resultado. Esa era la esperanza del viñador, que con el abono que él le pondría alrededor de la higuera, esta habría de cobrar fuerzas y dar el fruto que se esperaba. Esto de la moringa es solo un ejemplo, una ilustración que estoy poniendo, pero en otras ocasiones pudiera ser que la oportunidad sea un saneamiento del ambiente o quizá pudiera ser mejorar el techo de una escuela, y lo cual no necesariamente tiene que hacerlo una iglesia. Si lo puede hacer, pues gracias a Dios. Pero también la iglesia puede construir alianzas con la alcaldía, con el Ministerio de Educación, con los padres de familia y poder hacer entre todos el esfuerzo que se necesita para abonar la higuera que se tiene en la escuela. En otras ocasiones puede ser un tema de salud, buscar la forma de facilitar un médico que visite la comunidad cada 15 días o cada 3, 4 semanas. Entonces, todos estos son elementos que se trata muchas veces de creatividad, de hacer alianzas, de conversar, pero que constituyen el abono que va a marcar la diferencia para que las personas puedan salir de la vulnerabilidad en la cual viven. Finalmente, y en cuarto lugar, lo que vemos en el viñador es que él tenía fe. Y la fe era que la viña, o la higuera, perdón, habría de dar fruto. Él esperaba que dentro de un año, cuando el dueño volviera por la propiedad, encontrara que la higuera ya tenía fruto. Es decir, él tenía la paciencia, como todo jardinero y cualquier agricultor sabe que uno no puede apresurar los procesos de la naturaleza. Cada planta tiene su tiempo, tiene su temporada para dar fruto y eso no se puede alterar. Entonces, contrario al propietario, que lo que quería era rentabilidad ya, el viñador por su parte sabía que había que tener paciencia y había que esperar que se diera el fruto. Siempre de parte de Dios lo que se tiene es la espera. Como él mismo cuando se presenta a Israel dice que yo soy el Dios todopoderoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces cuando Dios dice que él es tardo para la ira, significa que a los ojos humanos
nosotros no tendríamos la paciencia que Dios tiene. Gracias a Dios que nosotros no somos Dios, porque si lo fuéramos, quién sabe cuántas veces habríamos destruido las Nínives de hoy. Quién sabe cuántas veces hubiéramos eh, terminado con muchas personas, con muchos países, pero Dios es paciente. Del lado de Dios siempre está el tiempo, siempre está la espera. Entonces, de ahí nosotros tenemos que cobrar una enseñanza, y es que al ayudar a familias que están en vulnerabilidad, los resultados no siempre los vamos a obtener con la rapidez que nosotros quisiéramos. Son procesos que toman su tiempo y para los cuales nosotros tenemos que tener la paciencia, como el viñador, un año más para que pueda dar el fruto. Cuando el tiempo pasa y cuando hemos podido aportar la pequeña cantidad de abono que podemos dar, entonces es cuando los resultados habrán de venir. Algunas veces hay que esperar para que los niños crezcan, se hagan jóvenes, se hagan adultos y poder ver los resultados. A veces solo los años van a mostrarlo, pero que habrá fruto, sin duda que lo habrá. Como digo, no tan pronto como uno quisiera, pero lo habrá. Hace unos días platicaba con un hermano que lo conozco de años y yo sé que él en su iglesia tiene un programa de becas para ayudar a niños y niñas para que puedan salir del sistema público de educación y ellos los matriculan en instituciones cristianas y la iglesia paga por estos niños, los beca hasta que se gradúan de bachiller y algunos de ellos continúan a veces en la universidad o en institutos técnicos. Entonces él me contaba de que en los años que tiene de desarrollar esta labor, ya son más de 200 niños y niñas que ellos han logrado becar y graduarse. Y en medio de ese comentario, él me decía que a pesar de que son más de 200 niños, bueno, algunos eh, son enfermeras ahora, otros de ellos pues aprendieron algún tipo de oficio, aprendieron mecánica o electricidad, carpintería y se desempeñan en esas tareas. Y luego él, con un poco de tristeza, me decía, y un gran porcentaje de ellos, me dice, terminan casándose y formando sus hogares. Y él me decía, así pues un poco resignado, pero me dice, bueno, es parte de la vida, me dice, y uno no les puede negar que formen sus hogares. Probablemente, obviamente, pues cada quien puede casarse cuando desee, pero lo que ocurre en nuestro país es que los jóvenes, las señoritas se casan demasiado pronto, sin tener las condiciones que debería ser lo deseable, que un muchacho pues tiene todo derecho a casarse con quien desee, como dice Pablo, pues siempre y cuando sea en el Señor. Pero lo ideal sería que tuviera una base o un ingreso seguro para poder establecer un hogar, pero muchas veces los jóvenes no esperan eso. Pero aun cuando a veces uno no quisiera de que los jóvenes, digamos, dieran un paso así apresurado, como este pastor me decía, pero ¿qué le va a hacer uno, verdad? Uno no los puede tener amarrados para que no se casen o no formen sus hogares. Eso se va a dar, pero uno nunca tiene que dejar de tener fe y seguir confiando en que, aunque sean unos pocos, porque él me hablaba que esos más de 200, solo como 4 han llegado a la universidad y se han graduado. Entonces uno diría, bueno, es un porcentaje muy pequeño de resultados. Si uno lo mide desde el punto de vista que la meta es que salgan graduados de una universidad. Si esa fuera la meta, sí, ¿verdad? El porcentaje se reduce mucho, pero todos estos niños y niñas, estos más de 200 que recibieron esa dosis de abono, esa oportunidad que el viñador buscaba, definitivamente para ellos, aunque se casen prematuramente, su futuro no será el mismo que si no hubieran tenido la oportunidad que tuvieron. Por lo tanto, yo termino haciendo un resumen de las 4 enseñanzas que
el viñador de la parábola nos da. La primera de ellas es el tema de la compasión, el amor. Esa es la base para ayudar a las personas en vulnerabilidad. En segundo lugar, la comprensión de que lo único que las personas necesitan es una oportunidad. Quiera Dios que Él nos permita ser los instrumentos para que podamos proporcionarles esa oportunidad. En tercer lugar, entender que las personas necesitarán un poco de abono y que si nosotros sembramos ese abono, vamos a tener resultados más adelante. Y en cuarto lugar, el tema de la paciencia. Aprendamos de Dios a ser pacientes. A veces las personas no van a reaccionar como nosotros quisiéramos. A veces uno se entristece al ver que quizás las personas fueron egoístas o fueron oportunistas. Todo eso se va a dar, pero igual que el ejemplo del viñador y de la paciencia de Dios, aprendamos nosotros a ser pacientes, a no cansarnos, a perseverar, a continuar con esta tarea de ayudar a los vulnerables, porque en su momento veremos el fruto. Oremos para que Dios nos ayude a poner en práctica estas enseñanzas que hemos escuchado y que pueda ser una guía y una base para el trabajo que como enlace se realiza en las comunidades. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña tu naturaleza, que es una naturaleza compasiva y paciente. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no vayamos a tener una mentalidad utilitaria en la cual, como el mundo descarta a las personas por no rendir o por no dar la medida de lo que el mundo entiende por éxito. Ayúdanos para ver a las personas con compasión, verlas como seres humanos por los cuales tú, Señor, enviaste a tu Hijo, invertiste tanto en la salvación de estas personas. Ayúdanos para que no solo nos conformemos con compartir con ellos la buena nueva del Evangelio, sino que también podamos llevarles la buena nueva de un poco de abono y de una oportunidad para que puedan dar el resultado del desarrollo y de salir de la condición de vulnerabilidad en que se encuentran. Ayúdanos a ser pacientes, a tener amor, que todo lo que hagamos, lo hagamos verdaderamente por compasión y porque amamos a las personas y tenemos misericordia de sus necesidades. Que estas palabras y esta enseñanza nos pueda inspirar y que guiados por estos principios podamos realizar la tarea de cumplir la misión que como pueblo tuyo nos has dado en esta tierra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y modelo, te damos las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias de nuevo, hermano Mario, por su tiempo, pero especialmente por su dedicación a escudriñar, a estudiar profundamente a estos textos y revelarlos. Sé que para muchos de los pastores y líderes que tienen ya 8 meses, más de 8 meses de estar sirviendo a sus comunidades, en este momento el necesitar reenfocarnos, el respirar profundamente nosotros, nos ayuda mucho esta imagen del viñero. Y espero que para cada pastor y líder que está escuchando, se nos podamos como que entender, pero también de imaginarnos como ese buen viñero, el viñero de amor, de compasión, que ve a cada planta con el potencial que tiene, cada persona con el gran potencial que tiene, de creer en ellos, de tener esa paciencia de cultivar en ellos ese amor y compasión que nos ha revelado pues en esta parábola Jesucristo a través de las palabras del hermano Mario. Muchas gracias de nuevo por su tiempo. Hermanos, agarrémonos de esta imagen del viñero paciente, del amor compasivo. Muchas gracias de nuevo, hermano Mario, por su tiempo. Gracias. Estamos siempre orando por usted, por su familia, por su congregación,
por todos los proyectos que están realizando. En verdad, son especiales. Ustedes son, usted especialmente y su congregación especial para nosotros y para el país. Muchas gracias de nuevo. Querido hermano, pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Les invitamos una vez más para el programa la próxima semana. Vamos a continuar viendo la área emocional y espiritual también la próxima semana. Vamos a tener un psicólogo y un sociólogo que nos van a hablar específicamente sobre cómo evitar el agotamiento, cómo evitar el estrés y cómo poder ayudarle a las personas con situaciones emocionales. Entonces, por favor, si pueden, a las 9 a.m. el próximo miércoles en el mismo canal. Muchas gracias de nuevo, hermano Mario, que Dios le bendiga y excelente. Hermanos, el viñero de compasión, el viñero con amor, el viñero con paciencia. Que Dios les bendiga a todos. Feliz día. Amén. Dios lo bendiga.